habrás estado enterado del tema este de Novak, que aparte con el nombre Novak, ¿no? Djokovic, ¿no? Sí, Una sí, cosita sí. media que el éter lo fue dejando por ahí. Hubo un par de revuelos, nosotros hablamos acerca de los pros y los contra, pero no sé cómo lo ves vos desde lo astral en el sentido de el ser que encarnó, ¿no? Porque incluso un usuario me pasó un video de Novak Djokovic dando una charla de 1 hora, que no la pude subir todavía, súper espiritual el tipo, hablando de el poder de la manifestación a través de la mente, a través de lo que uno siente, cómo él se desempeña en la vida para atraer su propia realidad. Una charla bastante interesante, dando a entender qué clase de ser está encarnado, ¿no? Independientemente de que juega al tenis número uno y que tenés que estar rozándote con aguas turbias. Pero no sé qué, voy a compartir la pantalla, acá tenemos la carta de Novak y adelante, maestro. Bueno, una cosa que es bastante curiosa es que si os fijáis en la fecha de nacimiento, que es el 22 de mayo del 87, se lleva aproximadamente un mes con Lionel Messi. Quiero decir que esos días, o sea, los aspectos lentos que hay de esos días, son bastante buenos para el deporte en general. De hecho, la jornada del 87 fue bastante prolífica en cuanto a deportistas de élite. De hecho, hay muchísimos futbolistas muy buenos del año 97. También hay nadadores, hay tenistas, como podéis ver. Y aunque Messi es de un mes después, es del signo de cáncer, también tiene Marte en cáncer. Y bueno, tiene una serie de aspectos que he visto que se repiten bastante en deportistas de élite. Lo que sí que se puede ver claramente viendo su carta es que es un tipo intelectualmente potente. O sea, que creo que ya también estuve viendo un poco el vídeo que hicisteis ayer sobre Djokovic y haciendo esa comparación precisamente con Messi, que Messi, como tiene un carácter más tímido, más apocado, pues evidentemente se le presupone que cuando posa, pues lo hace porque le han engañado. En cambio, este se nota que es más espabilado y ya por carta se puede ver. De hecho, es Géminis, tiene Mercurio también en Géminis y eso siempre da un intelecto bastante potente. De hecho, tiene una casa 3 muy potente y Géminis ya es el signo de los tenistas, ¿no? El tenis, como todos los deportes donde hay 2 a 2 o donde se juega en parejas o frente a otro, están regidos por signos mutables. Entonces, en este caso, él tiene esa energía que requiere de movimientos constantes. Pensad que el tenis, a diferencia de otros deportes, tienes muchas veces impactos negativos en el sentido de que cada partido, por bien que juegues, recibes un montón de puntos en contra. Entonces, tienes que tener una energía muy adaptable y muy versátil. Él ya se puede ver que es una persona muy adaptable y muy versátil. O sea, tiene energía cardinal en el ascendente, luna cardinal, sol mutable, Marte cardinal, todo eso es movimiento, movimiento y movimiento. Ideal para reponerse. Imagínate una persona que recibe un punto y se deprime a los 2 segundos, ¿no? Pues claro, o eres rápido en reaccionar o estás jodido, no puedes tener un carácter depresivo jugando al tenis, tienes que ser rápido. Él ya se ve que tiene esa velocidad y también se ve por carta que está muy marcada su infancia, así que todo lo que vivió él y creo que eso que estuvo en guerra cuando era pequeño, eso le deja una impronta tremenda, más teniendo una energía de sol en 4, ¿no? Donde siempre influye mucho lo que has vivido en los primeros años de vida. Entonces, se puede por lo menos intuir que es una persona intelectualmente bastante dotada, mentalmente muy rápida, bastante inquieta, ideal, por lo tanto, para un deporte de intercambio, un deporte de velocidad, un deporte que requiere muy buena velocidad de reacción y buenos reflejos, y que también puede ser que no sea únicamente un personaje, sino que sea una persona que está avispada. Respecto a la polémica que ha habido al respecto, pues comento lo mismo que he comentado en el vídeo, en el directo de hace un rato. Soy pragmático al respecto, prefiero no pronunciarme, no sé si es incidencia controlada o no, el tiempo creo que lo dirá, y en todo caso nosotros aprovechemos aquello que es favorable para nuestra causa, que si es alguien que en este caso está defendiendo, por lo menos de cara a la galería, un planteamiento que muchos suscribimos, bienvenido sea. Si al final eso, como ya sabemos, las élites lo utilizan a su favor, evidentemente también lo van a hacer, pues ya buscaremos la manera de darle la vuelta a la situación. Totalmente. Pero aquí seamos simplemente prácticos. Perdón, que vais a decir algo. Ahí podemos ver yo unas preguntitas respecto a la carta, ya que estás, así aprendemos todos, gracias Robert. Vemos que la casa 4 sería la seguridad que tiene el sol, ¿no? Como tú estabas diciendo, y la casa 5 creo que era la creatividad, y tiene ahí a Mercurio, un poquito bien aspectada en ese aspecto con Géminis. Sí, un Mercurio en casa 5, por ejemplo, Iru lo tiene, Mercurio en casa 5, y es bueno para hacer monólogos. O sea, es bueno para pillar el micro y empezar a hablar
y tener suficiente fluidez, suficiente capacidad como para entretener a la audiencia. Entonces, un Mercurio en 5 es muy de gente oradora, gente que habla bastante bien. Entonces, se nota, por eso he dicho también esa parte intelectual, un Mercurio muy potente porque está en Géminis en casa 5, facilita esa capacidad creativa y oratoria. Seguramente cuando se retire escribirá, o sea, creo que escribirá algún libro o dará charlas o lo que sea, porque el talento comunicativo está claro que lo tiene. Así como los planetas que tiene la casa 3, tiene Júpiter y Venus. Esto es bueno tanto para moverse, por ejemplo, en el campo, como para que intelectualmente sea una persona bastante rápida y bastante ágil. O sea, que la agilidad en el campo también tiene que llevar como correlato una agilidad mental. Perfecto, maestro. Acá alguien preguntaba, bueno, a ver, para cerrar este tema, nosotros también, yo coincido bastante en este aspecto, somos de los que vemos las cosas pragmáticas, sobre todo cuando los acontecimientos todavía se están desarrollando. O sea, acá no hay ninguna historia finalizada, ni hemos visto, bueno, si viste el directo de ayer no nos vamos a volver repetitivos, ¿no? Pero un caso de Kyrie Irving que ha sostenido a capa y espada su forma de pensar con respecto a la morfología de nuestro mundo, junto también en este caso, porque eso fue previo a toda esta situación de salud que estamos viviendo y después posterior o durante, el tipo decidió no jugar por tal de no pasar por el aro y lo sigue sosteniendo. Entonces acá con el tema de Novak nos llamó a todos la atención lo que le hicieron en el aeropuerto de Australia. Después, lógicamente, como ustedes dicen, va a haber siempre una parte que lo va a tomar a favor para ellos, otra parte que lo va a tomar a favor para nosotros. Pero la historia se está desarrollando y hasta que yo no lo vea a Novak torciendo el brazo o dando un mensaje contrario a esto que se está proponiendo, no voy a cambiarle el punto de vista. Ahora, como vos decís, tampoco mi vida depende si Novak Djokovic dice una cosa o hace otra. No, es como... te agarrás con una bandera que está buena porque llega con titulares a todo el mundo y puede ayudar a despertar a más gente, pero nuestra vida no pasa alrededor de ningún famoso, ¿no? Yo para terminar, no sé si podrías comentarme sobre todo Marte en esa casa 6, que ya que estamos ahí con la garra de poner ahí la guerra encima del tablero, y sobre todo lo que sería Quirón, que son a mí las dos cositas que más me llaman la atención. Y ya lo dejamos, si te parece, este tema. Vale. Creo que Quirón en esta carta no está representado, aunque intuyo que estará en Géminis. Debe estar en Géminis, si es del 87 o en Géminis o en Cáncer, pero creo que está en Géminis. Bueno, en todo caso, Marte en la casa 6 y más en Cáncer facilita todo lo que sea movimientos técnicos repetitivos. O sea, para un deporte que tienes que dar un montón de raquetazos, el repetir un gesto técnico muchas veces, esto y perfeccionarlo tiene mucho que ver con Marte en la casa 6 en Cáncer. Esto en la antigüedad era alguien, por ejemplo, un artesano o un herrero, ¿no? Alguien que tenía que hacer un gesto técnico para, por ejemplo, forjar una espada o forjar un metal. Pues un Marte en casa 6, el deportista, es alguien que va repitiendo un gesto técnico muchas veces y cada vez lo lleva a un nivel mayor de maestría. De hecho, Marte en Cáncer también lo tiene otro tenista como es el Roger Federer. O sea, que es bastante habitual la posición de Marte en Cáncer en deportistas en general, el propio Lionel Messi, Zinedine Zidane, Michael Phelps. O sea, es habitual en deportistas, pero precisamente en la casa 6 facilita la repetición técnica, el perfeccionamiento y ese inconformismo perpetuo que te lleva constantemente a probar y probar y probar. De hecho, hay algo de obsesivo en su personalidad por varios aspectos, pero sobre todo por la oposición Venus-Plutón que tiene, que eso siempre hace que cuando se te mete algo entre ceja y ceja, no paras, no eres capaz de desviarte. Y en ese sentido, seguro que eso le ha ayudado a entrenar mejor, pero también a tener algún tipo de problemática emocional. De hecho, tiene pinta, porque Marte está en Cáncer en cuadratura a la Luna en Aries, de ser un tipo bastante rencoroso. Es decir, que seguramente debe tener un carácter jodido y si alguien le ha hecho una pirula, se va a acordar y se la va a devolver. O sea que, precisamente, como en tenis, de devolverle la pelota al otro, literalmente, también simbólicamente parece alguien que no se calla ni debajo del agua. De hecho, tiene bastante pinta de bocazas. O sea, siendo Géminis, Mercurio en 5, Luna en Aries, este tío no se calla ni debajo del agua.
Okay. Ahora sí. Sí, la personalidad que hemos podido ver un poquito con la historia suya durante estos años viene a ser lo que estás describiendo. Sí, totalmente. Exacto. Viene un poco por ese lado. Yo, a mí me queda claro, Robert, que para otra vida, si alguien quiere ser deportista, capaz que antes de nacer tiene que hacer algún tipo de ecuaciones para decidir en qué momento, ¿no? No sé también cómo lo ves tú ese tema de si se puede realmente, no sé si el espíritu o el alma de alguna manera manejar los momentos y los lugares. O los padres, ¿no? Sí. No, absolutamente. Quiero decir que la carta se escoge y escoges aquella que es la más acorde al propósito que vienes a realizar. Entonces, evidentemente, para un deportista de élite tiene que haber una serie de configuraciones que sean propicias para llevar a cabo esa labor. Lo mismo que para un pintor, para un artista, para un músico, para un científico, para lo que sea. O sea, vienes con una energía que es la apropiada para hacer tu misión. Otra cosa es que la cumplas o no, pero por lo menos tu energía tiene que estar dispuesta para que lo cumplas. Lo que está de fondo acá, si ponen Novak Djokovic y Pepe Imaz, Acto, Amor y Paz, esta parte donde él está hablando, que obviamente el muchacho que está con la camisa roja lo iba traduciendo, es la parte que les comentaba, que está bueno, a mí me gustó, la verdad que sacando que es Novak Djokovic, pareciera ser una charla bastante interesante de cuestiones que tiene que ver con un plano metafísico, y cómo, ¿no?, uno puede estratégicamente, utilizando un poco las energías con las que venimos, poder hacer manifestación de la realidad. Hablando un poco de la reencarnación, ¿la viste la película Enter the Void? No, pero si me haces un resumen así rápido. No, está bien. Es una película, a ver, el resumen rápido es una película dirigida por un argentino que es de origen, o sea, que se radicó en Francia, que hizo películas siempre muy controversiales, como Irreversible, por ejemplo, y hizo una película que trata un poco, lo ilustra de manera moderna, lo que es la reencarnación que se describe, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos. Con un giro obviamente de actualidad, lógico, porque sucede en Japón y demás, pero está buena y para mí es bastante fiel a lo que yo leí, al menos desde esa escuela de conocimiento, y te lo consulté simplemente para saber si lo habías visto. Sí. Toda la historia de la humanidad, ¿no? Preguntándose qué es la vida, qué es la muerte, a dónde vamos y realmente qué venimos a hacer aquí. No sé yo, Robert, también cómo ve todo esas cuestiones que se han ido haciendo durante toda la historia. Yo creo que intuitivamente todos conocemos las respuestas. Quiero decir que si escuchamos internamente, todos tenemos una versión intuitiva, más allá de la que hayamos podido leer o que nos hayan intentado inculcar, primero de que hay una continuidad. O sea, hay una sensación interna de continuidad. Cuando se pierde esa sensación, cuando se vuelve alguien nihilista, casi siempre es debido a una serie de tormentos vitales. O sea, cuando hay trauma, cuando hay malas experiencias, cuando hay frustración, es cuando aparece ese nihilismo o escepticismo existencial y se niega la parte espiritual. Pero generalmente es como resultado de una mala experiencia. Incluso recuerdo una vez una chica que me comentaba que ella dejó de creer en Dios cuando se murió su abuelo. Es decir, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, le pareció como muy injusto que muriera su abuela o su abuelo, y en ese momento ya se cerró en banda, ¿no? Para mí es obvio que, primero, escogemos antes de nacer, segundo, que continuamos después de morir, y esto es algo que podemos explorar de una manera bastante fácil y fidedigna a través de las regresiones. Es decir, que es una técnica que tampoco reviste de muchísima dificultad, y ya se han documentado muchos casos en los que, haciendo una regresión a alguien, recuerda datos de una vida que luego se pueden verificar en la realidad, ¿no? Es decir, esta persona pues dice que vivió en el año 50 y no sé dónde, en tal sitio, y había tal sitio, tal otro. Bueno, pues luego van a esos sitios y esas personas existieron. Es decir, que ya se han hecho muchas comprobaciones al respecto y parece bastante corroborado que a través de las regresiones tú puedes acceder a esos registros. Bueno, de hecho, yo lo he comprobado muchas veces. Y ya no solo información de otras vidas, sino del espacio entre vidas, que es cuando tú diseñas el tipo de vida que vas a tener, diseñas los aprendizajes, y si vas rascando y ahondando en esa parte del psiquismo, puedes hallar respuestas a esas preguntas. Entonces, todo eso está a nuestro alcance. De hecho, ni siquiera necesitamos que alguien nos guíe en la regresión. Es entrar en una meditación profunda, hacerse las preguntas concretas necesarias
y dejarse llevar, aprender a entrar en esa introspección y toda esa información está perfectamente a nuestro alcance. ¿Vos conocés Qué importante. Adelante, David. Adelante. Simplemente apuntar que qué importante es hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y sobre todo hacérselas todas esas que nos han querido anular desde pequeños. Totalmente. Yo me acuerdo, en base a lo que vos decís, Robert, lógicamente no puedo certificar la veracidad del material que voy a citar, pero sí de lo que vos decís, me cabe bastantes experiencias que me han contado. Pero recuerdo un documental en donde se seleccionaban, creo que a 6 niños que tenían este tipo de experiencias. Por ejemplo, estaban jugando, había uno que jugaba con un avioncito de guerra y nombraba personas que morían. Siempre el nene jugaba, a los padres le había llamado la atención que siempre hacía que el avión se estrellara, y nombraba, ¿viste? Le ponía nombres a personajes, obviamente imaginarios, pero que eran nombres que un nene de, no sé, voy a decir ahora la edad que no me acuerdo, pero un nene de 6 años no te dice Capitán Smith, John Taylor, ¿viste? Muy concreto. Muy concreto, y que lógicamente luego los padres se les ocurrió por buscar eso y habían encontrado que pertenecían a una historia real, a una flota aérea que había sufrido un accidente y habían fallecido, ¿no? Y así mostraban 5 o 6 casos. Repito, no sé qué tan veraz era ese documental, pero sí me consta, como vos decís, que es algo que se practica y que uno puede ir hacia atrás y corroborarlo. Y por otro lado te iba a preguntar... Como sincronía, mientras hablabas de los soldados, justo estaba saliendo en las imágenes. Sí, lo vi. Sí, estaban ahí en la guerra, todo. Después, obviamente, muchos casos de personas que han sanado heridas traídas de otras vías, ¿no? O sea, personas que siempre tenían un dolor acá en la espalda tremendo porque no sabían por qué motivo y de golpe en una regresión se habían encontrado que alguien les había clavado un cuchillo o que habían tenido algún golpe fuerte que les había producido la muerte en esa zona y demás. También las manchas de nacimiento, mucha gente lo asocia con eventos pasados. El tema de desencarne, se me viene a la cabeza cuando David Rockefeller creo que había fallecido un día de eclipse lunar, y también se decía que el príncipe William había sido extraído del vientre de Lady Di un día también de eclipse lunar. No sé si esto es exactamente así, pero dejo la pregunta para Robert. ¿Hay alguna relevancia extra el hecho de los días de eclipse para desencarnar o encarnar? Sí, absolutamente. Los días de eclipse se puede decir que energéticamente son más intensos y más potentes y que normalmente llevan aparejado un destino más singular, en el sentido de que la persona va a tener un impacto mayor en su entorno y en la sociedad. O sea, los eclipses son vórtices de energía y se puede decir que son amplificadores. Entonces, todo lo que pasa por el eclipse, y especialmente si toca el Sol, en conjunción con el Sol, sobre todo el nodo norte, implica mayor nivel de notoriedad. O sea, todo lo que sean aspectos del Sol con el nodo norte, que es el equivalente a un eclipse, si además también está la luna involucrada, implica, como decimos, una vida donde la persona tiene un mayor impacto en el entorno. Y claro, eso, evidentemente, para personas que tienen un alto nivel de notoriedad, es habitual que nazcan en eclipses o cerca de los eclipses. Aparte de que también siempre hay sucesos de mayor envergadura a nivel mundial cerca de los eclipses. Ahora sí. Entonces, esa relación que se hacía antaño de que un eclipse, dependiendo si era de Sol o de Luna, tenía tantos años o días de mala suerte, ¿tú eso cómo lo ves? Porque me estás diciendo que es todo lo contrario, tiene más impacto en la sociedad. Claro, pero normalmente impacto para los antiguos es negativo. Es que, claro, el problema es, cuando nosotros hablamos de astrología, hablamos de cantidades de energía o de concentraciones de energía. Y normalmente determinamos que cuando hay mucha concentración de energía es malo porque la mayoría de la gente, como no sabe manejarlo, se hace daño con esa energía. Entonces, se enferma o de repente tienes una discusión con la pareja y se va a tomar por culo todo. Y claro, la persona lo codifica como malo, simplemente porque si tú me das más energía es como si tú le das más velocidad a mi automóvil y yo no sé conducir, pues me estrello y me pego una santa hostia tremenda. Pero si voy con un triciclo que va despacito, pues bueno, con eso más o menos me puedo manejar. Entonces, normalmente se habla de malo cuando la cantidad de energía es muy alta y de bueno cuando la cantidad de energía es más baja y está distribuida de una manera más uniforme. Pero realmente es una simplificación. De hecho, por ejemplo, la energía que tuvimos en 2020 era de altísima intensidad.
Y bueno, fue malo, hombre, fue jodido en algunos aspectos, pero desde luego ha sido quizá el momento de transición más potente que ha habido en el despertar. O sea, ni nos podíamos haber imaginado conseguir ese nivel de gente atenta a lo que hablamos y a lo que decimos en 2019, en 2020. O sea, en 2020, si no llega a haber la pandemia, hostias, estaríamos ahora con una divulgación siendo una tercera parte de lo que tenemos ahora. O sea, que esa energía se puede aprovechar o para bien o para mal, pero que es una cantidad de energía tremenda, eso es impepinable. Sí, totalmente. Bueno, a ver, acá decían en el chat 2 o 3 cositas. Una mujer decía, ayer mi hija de 5 años me preguntó por la muerte y le estuve explicando. El caso resumido es que le dije que éramos energía, que cambiábamos de forma después de morir, y me pregunta el por qué. El por qué no tenemos fin. Lo hace como un comentario, pero es interesante porque eso es algo importantísimo y para mí por lo menos fomentar a los seres recién encarnados con tratar de recordar, con no mentirles, no inventarle cuentos fantasiosos, no hacer la gran Disney, Navidad, Papá Noel y Reyes Magos, ¿no? Entonces con estos temas uno nunca sabe el impacto que puede tener a futuro de una persona que ya desde pequeño le empezás a tratar de una manera coherente. Claro, un poquito vendría a ser si somos eternos, ¿no? Pues si no tenemos fin y presuntamente ya venimos de algo, no es el infinito como concepto, sino la eternidad. Y yo le pregunto también a Robert, ya para que cierre también la preguntita esta, la respuesta, tú me imagino que en las escuelas pondrías la clase de astrología, ¿no? Como estaba antes con el Quadrivium. Hombre, por supuestísimo que sí, y sobre todo una astrología entendida primero desde el zodiaco, desde precisamente, y respondiendo a la pregunta, el zodiaco es algo cíclico, es decir, empieza en Aries, da la vuelta entera hasta Piscis y vuelve. El sistema de casas también es cíclico, se inicia en la primera casa, da la vuelta entera, en la 12 se concluye y se vuelve a empezar otra vez. De hecho, por eso, en la casa 12, que es la que representa el momento que estás en el vientre materno y luego naces en la casa 1 y luego vuelves a empezar, mueres en la 8, pasas por planos sutiles. Entonces, a la pregunta de la niña de si somos eternos o no, sí, somos eternos, pero nuestra individualidad es finita. Es decir, el ciclo de reencarnaciones puede concluir, te disuelves en la fuente, con lo cual vuelves a la eternidad, pero una eternidad indiferenciada, en el sentido de que vuelves a lo divino, que allí te disuelves como en el mar, que luego quieres volver a ser ola y seguir reencarnando como oleajes. Puedes hacerlo hasta que tú decidas y en eso se basa precisamente el libre albedrío, que tú puedes escoger cuándo finalizar la experiencia o cuándo continuarla. Lo que pasa es que tienes que decidirlo desde el lugar más autoconsciente que hay. Por eso, desde el ego, por así decirlo, tú no puedes decidir simplemente que voy a dejar de reencarnar, porque eso, si eso entra en contradicción con lo que quiere tu ser profundo, no vas a ser capaz de doblegarle. Necesitas conocer primero cuál es tu verdadera voluntad y no confundirla con la voluntad peregrina que tienen los instintos en un momento dado. Como que tengo hambre, tengo sed o quiero dormir durante 20 días porque tengo sueño. Digo, a ver, tienes sueño, cuando te pasa el sueño, ya está, se acabó. Entonces, eso es la voluntad pequeñita, esos son los instintos. Pero de alguna manera se le puede decir que somos eternos en el sentido existencial, pero somos finitos en el sentido individual. Robert, tocando todos estos temas, ¿no? Porque hoy en día la historia y las sociedades están tan tergiversadas que es difícil incluso saber, por ejemplo, ¿no? La pregunta que me surgía recién era, ¿qué escuela de conocimiento vos conocés que ha tratado estos temas y los ha brindado, bueno, a iniciados, si se quiere, o lo ha tratado de comunicar a los pueblos? Quiero decir, no sé, por ejemplo, la situación más chamánica era más pro estos temas que las sociedades ocultistas europeas, o hay alguna escuela donde, digo escuela, puede ser el budismo, puede ser el hinduismo, lo que fuese, ¿no? Que todavía trata de estos temas tocarlos con pureza y con coherencia, o ya está todo tan tergiversado que el camino no queda otra de que ir recopilando información y después sacando uno la propia conclusión a través de la práctica. Yo por lo que he visto como escuelas, o mejor dicho, dentro de lo que son las diferentes visiones y ramas esotéricas, el esoterismo puro de cada religión suele ser bastante fiel a la verdad. O sea, el taoísmo esotérico, el budismo esotérico, la Vedanta esotérica, o sea, los iniciados de cada una de las religiones o tradiciones
suelen decir todos lo mismo, suelen estar todos conectados con el mismo mensaje. Los maestros Advaita, la mayoría, todo lo que dicen puedes casi suscribirlo al 100%, pero en las escuelas ahí ya va a entrar mucho la personalidad de los fundadores, toda la organización política que hay al respecto, y es muy complicado alguna que resista la pureza. A veces, en la mayoría te vas a encontrar los gnósticos un montón de mensajes que están muy bien y otros que ya ves que ahí hay una deformación por parte del autor o de quien sea. Entonces, es bueno rescatar aquello que es válido y el resto lo dejas a un lado. Yo no he encontrado ninguna escuela que me sirva al 100%. Prefiero ir directamente a textos originales. Los Upanishads me gustan bastante por lo general. Me gustan los textos Advaita en general, aunque, por ejemplo, aunque los veo muy buenos, son poco prácticos. O sea, que hablan mucho de los niveles superiores, pero poco de todos los niveles intermedios, de la parte psicológica, de cómo llevar la vida. Es como te hablo ya de la conexión final con Dios, pero de la conexión más terrenal y más operativa me quedo más, por ejemplo, con la filosofía tolteca de los chamanes. Pero claro, los toltecas chamanes, como son muy pragmáticos, hay muchísimas cuestiones que no abordan. O sea, ellos son prácticos, pero no son científicos en el sentido de que no tienen un afán por encontrar la verdad. Tienen un afán por experimentar, tienen un afán por encontrar lo que funciona, pero cuando lees a Don Juan de Castaneda, muchas veces que Castaneda le hace preguntas técnicas a un nivel más filosófico, y el otro le dice que te deje de historia, que él repita lo que dicen los antiguos y punto, que se deje de pajas mentales. Yo tengo un carácter más como el vuestro, que es más filosófico, más científico, que le gusta la verdad por sí sola, y claro, eso hace que la mayoría de los planteamientos se me queden un poco cortos porque no abordan todo. O sea, yo quiero llegar a la verdad de todas las cosas, y eso creo que simplemente puede hacerse de manera individual. Habrá que volver otra vez a esta vida para albergarlo todo, como tú dices. Y hablabas de Castaneda, que para mi entender se le fue la vida en los últimos... Se le fue la cabeza en los últimos años de vida. Ahí también con Jacobo Grinder, no sé si también conoces la historia un poquito del mexicano. Sí. Muy interesante también un día para hablar de Pachita y todo eso. Y has tocado el tema de los Upanishads. No sé si conoces eso también, seguro que lo conoces. No sé si la practicas o has profundizado en la astrología védica, porque también es otra rama de entender el cielo con nuestras personalidades propias. Como tú bien decías antes, tenemos también los programas esos biológicos, que son los que a lo mejor nos salen en ese pequeño corto momento, y luego están los programas álmicos o astrológicos, que supongo que son para mayores recorridos. Sí, conozco un poco la astrología védica, la he estudiado. Lo que pasa es que no me gustan las interpretaciones de los textos védicos tradicionales, porque son muy deterministas. Entonces, yo en la práctica no he visto que se cumplan las cosas tal y como dicen. Y aparte que a nivel psicológico las interpretaciones son muy pobres y recuerdan un poco a la astrología occidental antigua, que no están actualizados. Es decir, que te dicen cuestiones que ahora mismo pues rechinan bastante, ¿no? Es decir, como... esta persona tendrá mal carácter. Y bueno, ¿y qué significa mal carácter? Para mí es una definición muy pobre, ¿no? Dime, por ejemplo, que es, como te decía antes de yo, que una persona que es reactiva, ¿no? Pero esa reactividad que le puede dar, por ejemplo, a un nivel de que se enfada, también le da más velocidad de reacción para un deporte. Entonces, allí a veces me encuentro con interpretaciones muy pobres. O sea, con un nivel de comprensión psicológica muy limitado y muy tendencioso de juzgar a la persona como buena o mala, o como buenos aspectos o malos aspectos, como persona que va a estar muy elevada espiritualmente o persona que no tiene nada que hacer. Yo no he visto que sea así, o sea, no he encontrado realmente ninguna carta de, mira, esta persona déjala estar, que no va a despertar en su vida ni va a hacer nada. No he visto que sea así o que eso se pueda claramente ver por carta. Entonces, me gusta la astrología védica en cuanto al cálculo, en cuanto a algunas cuestiones técnicas, pero lo que no me gusta son las interpretaciones de los textos. Pero eso me pasa lo mismo con la astrología occidental, sobre todo con la antigua, porque se parece muchísimo. Otra cosa es la astrología moderna, que de hecho muchos la critican precisamente por el relativismo psicológico, porque claro, en lo psicológico todo es interpretable, pero es que claro, en la realidad es interpretable. Cuando decimos que algo es bueno o malo, digo, bueno, bueno o malo en función de qué. Cuando decimos que este año es bueno económicamente, digo, bueno, depende de para quién, porque hay gente que se enriquece cuando la mayoría se empobrece. Decimos, hay una crisis económica, digo, ya, los ricos siguen ganando siempre. Entonces, no es una crisis universal, es una energía que si la aprovechas bien, la puedes utilizar a tu beneficio. Entonces, me gusta la filosofía védica y la astrología védica ya no me gusta tanto por esto que acabo de decir. Yo, en cuanto a lo que dices, precisamente también a aportar un poquito
lo difícil que se hace ir a esos textos antiguos, primero porque están en otros idiomas que ya traducciones de traducciones, y segundo porque se hace más que evidente la gran intervención inglesa que hubo en la India con todos estos textos. Yo también alguna vez con amigos, compañeros que tenemos buscando en su día también cuando nos metimos en el tema de la astrología, sobre todo para comprender el cielo, ¿no? Pues llegas al Jyotish, que es la astrología védica esta, cómo funciona, pero a la hora de interpretar, que es lo que tú dices, qué gran problema se encuentra uno, ¿no? Para poder llegar a esos textos antiguos y que no estén modificados e interpretados según la visión científica inglesa que les metió cuando fueron para allá y arrasaron con todo. Y un gran ejemplo se ve que tú te encuentras textos de Jyotish, por ejemplo, de la astrología védica, y ponen al Sol en el centro y la Tierra te dicen que es una esfera y que está orbitando alrededor del Sol, ¿no? Igual que todos los planetas, cuando la antigua filosofía védica y los antiguos escritos, los Upanishads y tantos otros como el Bhagavatam, te dicen que la Tierra era el centro de todo, que era plana y que eran las estrellas, el Sol y la Luna y los planetas los que le daban vueltas. Entonces, hasta eso intervinieron. ¿Cómo no van a intervenir también lo que son las interpretaciones o los análisis? Totalmente. De hecho, yo por eso le hacía la pregunta a Robert si conocía en la actualidad alguna escuela de conocimiento o algún grupo o textos que mantuvieran cierta todavía elegancia y originalidad. Claro que cuando nosotros nos hemos puesto a estudiar, y de hecho mañana en Canal 5 vamos a tocar el tema de Fomenko, pero lo que sucede es que la mano inglesa junto con la jesuita están en todo. Entonces, incluso hasta el Kybalión, si uno quisiera, en la modernidad actual. O sea, todo ese tipo de libros han sido traducidos por Inglaterra, por la Royal Society. Y entonces se torna bastante complicado el asunto, ¿no? Pero me gusta porque hasta la Royal Society tuvieron que llamar a Fomenko porque no podían cuadrar la historia, porque la historia está sacada ya no solo por los jesuitas Scaliger y Petavius, sino por los ciclos astrológicos de los eclipses. Entonces, capaz que también tendrían que llamar a un astrólogo, ¿no? Para que también lo estudiara, como a Robert. O no, al primo de Robert. Para ir a trabajar a la Royal va al primo, me parece. No sé, Robert, sí, claro. vos ahí, no sé. Pero luego mi primo tendría que preguntar a mí si realmente, oye, ¿esta fecha cuándo se dio? Bueno, es que Fomenko, por eso mismo, llega a través de la astrología. O sea, se da cuenta de que tales fechas encajan con los eclipses y entonces la historia original te das cuenta que está falsificada. A ver, Fomenko viene a ser lo que es 1984, ¿no? La novela de George Orwell, que el pasado se reescribe. Pues te viene a confirmar eso mismo, que toda la historia está reescrita. Y no sé cuánta razón tiene Fomenko, pero intuyo que bastante más de la que pueda parecer. O sea, vale que el tío, por lo menos, yo creo que está... Yo lo leo y digo, este tío apunta en la dirección correcta. Yo no sé cuánta razón tiene, pero mi intuición me dice, mira, sigue mirando ahí porque ahí hay verdad seguro. Porque me encaja mucho más la idea de que la historia está completamente falsificada, porque es que se nota, como decís, esa mano de los jesuitas, esa mano inglesa, en los textos astrológicos, en los textos médicos, en los textos científicos, se nota que hay una oscura edad media donde se ha borrado todo, donde se ha reseteado todo. Ahí hayan metido mano, seguro. O sea, yo no me creo nada de lo que me están contando o sé que está todo tremendamente tergiversado. Y creo que es uno de los temas más importantes en los que deberíamos investigar y más ahora que parece que los hados nos están ayudando y el éter nos está ayudando precisamente a que encontremos la verdad. Quiero decir que ahora mismo el buscador que le pone ganas se encuentra con la respuesta de cara. Así que es pedírselo al éter y que te lleguen todos los autores, los datos para que completes el puzzle. Yo veo a Robert muy negacionista, hasta con la historia. Pero bueno, yo no sé si podemos llamar a su primo porque va siendo ya un poquito la hora. Espera un poquito, sí, ya. Sabe mal por él porque se tiene que ir. Ya lo sé, pero espérate que recién acaba de entrar en calor este tío. Pará, un cachito. No, vos sabés que yo me acuerdo, a ver, lo que pasa que, repito, como siempre también, si no son libros, son documentales que ya están obviamente guionizados, vamos a decirlo así, por ciertas escuelas imperialistas. Pero yo me acuerdo una vez que se decía que había una profecía Hopi, no sé si era el número 9, que hablaba de que el gran cambio de la humanidad iba a venir cuando una gran telaraña de conocimiento envolviera el mundo. Obviamente mucha gente lo empezó a asociar con la telaraña, con la World Wide Web, ¿no? Más allá de esa triple al principio, que en gematría es el 666. Pero no sé si es
realmente así como la estoy describiendo, si tiene ese olor, ese aroma, pero estaba escrita de otra manera. Lo que sí está claro es lo que vos decís. Yo creo que hoy por hoy es el sueño de cualquier alquimista o buscador de la verdad o historiador de otras épocas en donde tal vez para conseguir un libro tenía que arriesgar su vida, y hoy como que no hay excusa, ¿no? El que quiere más o menos salirse de la oficialidad, está esa gran telaraña que envuelve de conocimiento al mundo. Sí, sí, o sea, es que nunca hemos tenido un mayor acceso a la información que ahora y tanta facilidad. Quiero decir que es el sueño húmedo que de hecho ya tenía yo hace 20 años. Quiero decir, cuando empecé toda la investigación tenía que patearme todas las bibliotecas y librerías de Barcelona para encontrar algún texto de astrología, para encontrar algo realmente valioso, y ahora montones de libros que estaban descatalogados los han vuelto a reimprimir o los encuentras en PDF. Quiero decir que ahora lo que falta es tiempo para leerlo todo. Pero claro, es que a Fomenko, ¿cómo le conocías hace 20 años o hace 30 Imposible. años? Es decir, Posible. es que era imposible. O sea, ahora puedes acceder a él relativamente fácil, y quien dice Fomenko, pues dice los textos sagrados hindúes o libros de astrología antigua. Yo es que empecé a hacer astrología antigua cuando llevaba 10 años estudiando astrología moderna. Entonces pude acceder después a los textos antiguos, corroborar, ver cosas que eran muy buenas, otras que estaban sesgadísimas y súper tergiversadas, y es ahí cuando realmente puedes armar el puzzle. Pero creo que esa tela de araña ya no solo se refiere a Internet, que por supuesto esa es la puerta densa de apertura, sino sobre todo a esta red de conocimiento que estamos generando entre todos, gracias precisamente a que estamos comunicados, y que al final eso será una red telepática. Lo que pasa es que, al igual que nos crean esos egregores negativos, esa hipnosis colectiva que hace que la gente, los zombies, vayan todos al unísono con sus mismas ideas, también nosotros vamos creando una contrainformación y vamos creando una red de luz. Y eso es lo que estamos haciendo entre todos. Stefan Lanka, ¿no? También en otros campos como la medicina. Y yo creo que tú decías hace 20 años, yo creo que tú llevas buscando esto igual que muchos, probablemente nosotros, vidas pasadas, o si es que existen de hace 500 años, y el momento cúlmine es ahora que tenemos ese acceso y la facilidad para comprender, para que te lleguen traducciones, y al final es la cúspide, a mi entender, de un conocimiento que se ha ido desarrollando, y ahora tenemos la oportunidad de ir, al menos, vislumbrar el puzzle para poder poner las piezas en su lugar. Y la sensación que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Que creo que ahí nos compartimos todos los que estamos aquí y muchos más, de que el camino y la vía, ya no es porque sea la única, sino porque es la que sentimos, es el compartirlo todo para crecer todos juntos, porque es que no queda otra. Primero porque sentimos que estamos de alguna manera todos conectados a través del éter o de donde sea, pero que es el camino, ¿no? Así lo sentimos, creo, bueno, yo al menos desde hace mucho tiempo con mi hermano, y un placer también nutrirte de otros y poder compartir para el que le pueda servir, pero para crecer todos juntos siempre. A diferencia de las escuelas de conocimiento que velan la información, solo les llega a unos cuantos, y a partir de ahí lo que se ha generado a lo largo de la historia es un control sobre el resto. Es que claro, es una subversión, porque el tratar de controlar la información es involutivo, es decir, es apelar a los instintos, a la ley de la selva, de la naturaleza, donde mis recursos los quiero para mí, porque si los tienes tú, eso perjudica mi vida y mi supervivencia. En cambio, desde la perspectiva evolutiva, a mí me favorece compartir los conocimientos y que los tengáis, porque vosotros vais a poder después proporcionar ventajas de las que yo también voy a poder nutrir. Es decir, que desde la perspectiva evolutiva, a mí me quema el conocimiento que tengo en la boca para compartirlo, porque sé que después otros crecerán gracias a ese conocimiento y yo creceré gracias a lo que ellos hayan crecido. O sea, que es una red positiva o de luz. Mientras que las escuelas secretas o mistéricas se basan en una ley de carencia. Es decir, yo todo para mí, nada para el resto, y le voy sacando mierdecitas y les voy engañando. Es una visión de vida miserable y cobarde. O sea, que parte de una cosmovisión de primer chakra, ya que me estáis poniendo los chakras, es como quedarse anclado en la supervivencia y los últimos chakras como si no existieran. Totalmente. De hecho, a mí se me viene un poco también a la cabeza cómo la élite siempre gobernante, conocedora de todo esto, siempre se ha buscado sus tácticas, ¿no? Para, de alguna manera, como vos bien decís, para quedárselo para ellos, y a aquellos que tal vez están con ese deseo innato de querer aprender, tenerlos controlados. Nosotros muchas veces en la actualidad hemos escuchado el término de nueva era. Ahora, cuando uno se pone un poco a investigar lo que es la nueva era, en realidad es el antiguo conocimiento. Tal vez la parte de nueva era sea que los profetas
que el sistema pone para, digamos, leccionar, para dar a conocer ese antiguo conocimiento, es lo que se llama los de la nueva era. Me explico mejor. Para mí siempre las religiones fueron una manera de vedar algo que es este conocimiento antiguo de la conexión a través del éter con esa energía divina, con todo lo que eso conlleva a nivel práctico, a nivel filosófico y a nivel teórico. Siempre la religión se la ha quedado para ellos y te ha cobrado dinero, te ha cobrado con tu vida, te ha cobrado con obediencia, te ha cobrado con pecado, con culpa, etcétera, etcétera, para darte migajas que no voy a decir que nunca te han conducido a nada, porque no sería injusto, porque hay mucha gente que la hace bien, pero quiero decir, yo quiero el fin del secreto, ¿no? Diría Gustavo Cerati, para resumirlo en una frase. Creo que hoy en día esa misma táctica, más allá de que las religiones principales continúan, es esta nueva era, ¿no? Porque en la era de la información iba a salir a la luz el gran potencial que nosotros tenemos como seres, en el cual no dependemos de una institución, ni de un castillo, ni de una catedral de ladrillos para poder estar en conexión. Entonces aparecen también todas estas cuestiones que uno ha leído de Aleister Crowley, por decirlo de una manera para que se entienda, otro inglés, ¿no? Así, para dejarlo en claro, y también bastantes personajes del habla inglesa de Estados Unidos que han tratado de generar este tipo de secta y demás, pero que toman este conocimiento antiguo y se lo transforma como si fuese la nueva era, cuando en realidad siempre estuvo ahí ese conocimiento. Tal vez los que son de la nueva era son los profetas, ¿no? Que trata del sistema de poner a la cara visible. Yo, de hecho, he leído bastantes autores de los originales de la llamada New Age, ¿no? Tanto Crowley como Blavatsky, como Alice Bailey. Y ves que sí que hablan de cosas que tienen cierto pozo de verdad, pero hay un aire abigarrado, notas una deformación, notas una manipulación, notas que sí, que están tocando algo importante, pero que sutilmente te van desviando. O sea, como que nunca hablan del todo claro, hablan de una manera bastante críptica, le dan mucha bola a unos aspectos y niegan otros. O sea, sabes que están hablando de temas verdaderos, pero que te los están deformando. Bueno, lo mismo que pasa con la ciencia moderna, que te bombardean con ecuaciones y dices, uy, esto parece tan complicado que tiene que ser verdad por fuerza, cuando realmente es al revés. Está hecho y diseñado deliberadamente confuso para precisamente hacerte pensar que no tienes ni idea. Esto recuerdo en la carrera que en los primeros años nos pusieron algunos textos que eran súper confusos y que cuando te ponías a leerlos, digo, es que no está diciendo nada, está diciendo gilipolleces tremendas. Eran textos de ciencia política donde algún subnormal empezaba a hacer reflexiones aburridísimas y digo, en este párrafo no ha dicho nada. Absolutamente nada. Era una frase con una subordinada, con otra subordinada, con otra subordinada, con otra subordinada y no ha dicho nada. Y eso supone que era un texto magnífico, era una putísima mierda. Bueno, mirá que déjame decirte algo, Robert. Me gusta cuando te pones loco. Vos sabés que vos nombraste a Blavatsky, hemos nombrado a Aleister Crowley, Bailey y toda la mafia que hay hasta en la ONU con Lucy Truss. Pero fíjate que dentro de esa época hubo un gran personaje que hoy por hoy nosotros lo seguimos nombrando y que es como el Tesla de esa escuela. Digo, ¿por qué como el Tesla? Porque de alguna manera si no te lo pones a buscar vos no te llega tan fácil. Sin embargo, otros están más promocionados y sabemos, ¿no? De alguna manera lo que eso significa, que hasta se sospecha, y con bastante coherencia, porque a la fecha de hoy yo he ido ya varias veces y hay una cruz ahí bien, no voy a decir ni siquiera cristiana, hay una cruz muy eclesiástica puesto en la puerta, que le han prendido fuego su primera institución, que estamos hablando de Rudolf Steiner, que incluso él mismo, que conocía a Blavatsky, se alejó de alguna manera y creó su propia escuela y llevó a cabo el Uteanum, que fue prendido fuego por la iglesia, porque a la iglesia no le gustaba nada que el tipo estuviese enseñando de este tipo de conocimientos de liberación y demás. No sé si tuviste la posibilidad de leer algo o qué opinión te merece Rudolf Steiner. Sí, de hecho, tanto Rudolf Steiner como Tesla tienen cartas astrales parecidas. Son soles en casa 4 en signos de agua, o sea que tienen una serie de paralelismos importantes.
Y ambos creo que son fueron grandes investigadores, o sea, son soles en Casa 4 igual que Djokovic, gente a las que su infancia les influyó notoriamente, y sobre todo en el caso de Rudolf Steiner yo creo que era un gran canalizador. De hecho, tengo algunos libros suyos en los que explica algunas técnicas que luego he utilizado para precisamente indagar en vidas pasadas, para entrar en introspecciones profundas o incluso para empezar a ver los elementales, ¿no? Te concentras en una planta, empiezas a mirarla fijamente hasta que poco a poco empiezas a ver el aura y al final puedes llegar a conectarte con ella. Creo que es un muy buen investigador. De todo lo que dijo, bueno, por lo menos dejó grandes perlas. No conozco su obra con profundidad porque también su manera de escribir pues, es un poco densa en muchos momentos. Desde luego no se caracterizaba por su agilidad descriptiva, aunque aún así le da 1000 patadas en cuanto a Blavatsky o Alice Bailey en cuanto a narrativa. O sea, es mucho más fácil de leer que estas dos, que esas sí que eran muy, muy complicadas. Creo que es bastante fiable casi todo lo que él escribe, pero no conozco toda la obra, así que tampoco puedo responder por ella al 100%. No, pero coincido. Yo tampoco conozco toda su obra, lógicamente. He estado en su escuela, en el Guteanum, ahí en Basilea, a las afueras de Basilea. Es impresionante realmente toda la arquitectura que el tipo planteaba, cómo la clase de educación que recibían los niños que iban ahí, desde cómo cultivar, cómo cosechar, cómo crear tus propias herramientas, cómo hasta saber tejer, bordar. Maquinarias y después toda la parte filosófica en sí, toda la parte educativa totalmente distinta al sistema. Era realmente un visionario y creo que por eso se ganó que le prendieran fuego su obra. Y después cuando la volvieron a reconstruir, que es la que a la fecha de hoy continúa estando erguida, ya está toda en cemento, hay mano que ya, porque él falleció, no la pudo terminar de ver reconstruida y ahí ya empezás a ver que ha sido infiltrada obviamente y bueno, nada, lo que nos queda es el legado tal vez más de los textos y ese tipo de cosas. Es que todo lo que es antroposofía, poner al hombre en el centro y a partir de ahí construirte y además en armonía con el entorno, pues ya te está dando un montón de herramientas, de energía, de fuerza y de claves para entenderte a ti mismo.